tenemos en nuestra agenda y que tiene que ver con el fanatismo. Ustedes saben que, miren lo que le pasó a esta artista, a esta cantante del pop, que le tiraron con un celular en el medio del concierto, y cuando el fanatismo pasa a la violencia. Fíjense, chicos, le tiraron un celular en la frente, tuvieron que saturar, le hicieron 3 puntos y finalizó el show, por supuesto. Los de seguridad sacaron al agresor, porque esto ya no es fanatismo, esto es una agresión. Pasa el límite del fanatismo, de la empatía. Le tiró con un celular y la lastimó. Bueno, ya lo tenemos a Carlos Díaz, psicólogo, para hablar de este tema que me parece súper interesante, ¿no? Cuando ya se cruza la raya, cuando el fanatismo ya deja de ser algo simpático y pasa a ser violento. Tenemos muchos casos donde los fanáticos se expresan de manera violenta para demostrar que, ¿por qué existe esa extralimitación? Recordemos el caso de John Lennon, el caso de Mónica Seles, son 2 ejemplos muy particulares que han recorrido el mundo entero, porque estos fanáticos, uno a John Lennon lo asesinó y a Mónica Seles la hirieron con un puntazo en su omóplato, en la parte de atrás, mientras ella estaba jugando al tenis, en pleno partido también, como a esta cantante del pop en pleno escenario. Bueno, ¿cómo estás, Carlos Díaz, psicólogo? Muchísimas gracias. Gracias por esta intervención con nosotras para tratar un tema tan importante. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Carlos. Bueno, las comparaciones, ¿no? Trazamos una línea de paralelismo con estos casos y lo que veíamos recientemente. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué es lo que le pasa a la persona que de ser fanatismo o no saben cómo demostrarlo termina siendo tan violento? Hay algunos términos que están como bastante cerca, ¿no? La pasión, el fanatismo, la obsesión, ¿no? A veces hay una delgada línea entre, por ejemplo, lo que es la pasión y la obsesión, ¿no? En este tipo de casos, esto que transmitieron ustedes también, como otros artistas muy reconocidos, se ve como una matriz muy obsesiva, ¿no? En estos fanáticos que evidentemente vuelcan gran parte de su energía en sus ídolos, y llegan a cruzar estos límites. Entiendo que en la mayoría de estos casos también que han salido a la luz a lo largo de las últimas décadas había cuadros psicopatológicos de base también. ¿Cuáles son esos cuadros psicopáticos, dijiste, de base? ¿Cuáles serían? Porque, a ver, nosotros, por ejemplo, yo voy mucho a la cancha. Yo soy muy futbolera. Y en las canchas se ve mucho la violencia. Desde los insultos a los propios jugadores de su equipo porque juegan mal, porque o a los propios hinchas, a los que están al lado porque no alientan. Bueno, últimamente y lamentablemente la cancha se ha convertido en un lugar donde las personas, no todos, no quiero generalizar, pero muchos o un sector de minoría va a la cancha para despotricar y sacar toda esa energía violenta que quizás quieren sacar. A eso nos referimos. En la cancha se ve mucho estos actos así como insultos, violentos. Y bueno, vino de la casa enojado, parece. Sí, hay una diferencia entre, por ejemplo, lo que puede suceder en un estadio de fútbol, donde evidentemente se pierde la individualidad del ser humano y entra justamente a verse como muy condicionado por la masa, ¿no? Por el fenómeno de la masa. El efecto dominó, si uno insulta, insultan todos. Claro, exacto. Por el otro lado, cuando hablamos de estas personalidades destacadas, muchas de la música o de la actuación, y estas conductas de muchas personas que se obsesionan, ¿no? con su ídolo, con su ídola, ahí es cuando yo lo que planteo es que existe algo más psicopatológico de base individualmente, ¿sí? Es decir, es diferente. Uno de los factores, el de la cancha, por ejemplo, está muy condicionado por la masa, mientras que el otro con factores de vulnerabilidad más individual, propio de cada persona. Claro, porque recuerdo también en un recital de Tine Stoessel, subió creo que era un fanático, y la abrazó de una forma que ya está
dio miedo ver la imagen. Tini trataba de contenerlo, pero cuando este fanático que sube al escenario y la abraza y como que la arrastraba, los de seguridad trataban de sacarlo. Y Tini, que manejó muy bien la situación, trataba de que los de seguridad se alejen. Cuando ella ya notó que no era un peligro, que solo esta persona era de euforia, que se acercó y la abrazó de esa manera, trató de tranquilizar a los de seguridad y ella pudo manejar un poco mejor la situación. Porque el fanático también, cuando ven que los de seguridad tratan de sacarlo, se ponen aún peor, ¿no? Sí, sí, sí. En muchos casos sí. Yo entiendo que gran parte de estas conductas hoy también tienen algún tipo de relación con que las personas estamos mucho más cerca de nuestros ídolos. A través de las redes sociales, por ejemplo, acceder al día a día, ¿no? Hasta uno puede saber qué almorzó Messi hoy, por ejemplo, si quisiera, ¿no? Muy probablemente. Por ver las historias de Instagram y otro tipo de cuestiones del día a día. Y en determinadas personas con algún tipo de vulnerabilidad psicológica de base, tal vez pueden llegar a dar un paso más, ¿no? Cuando hablamos de vulnerabilidad psicológica, ¿a qué nos referimos exactamente, Carlos? A personas que pueden llegar a tener alguna problemática de base, como ser un trastorno de personalidad, un trastorno psicótico, como un trastorno bipolar, una esquizofrenia. En muchos casos, a lo largo de la historia, ¿no? Fundamentalmente, como les dije, con personalidades destacadas de la actuación o la música, cuando se evaluó luego el comportamiento de estas personas y el posible cuadro diagnóstico, había patologías como estas que nombré anteriormente. Claro, lo que pasa es que es muy peligroso, Carlos, esto que estamos hablando de verdad y seriamente, ¿no? Porque, a ver, no se puede pedir un estudio psicológico a cada persona que va a un recital para ver a su artista favorito, en este caso a los cantantes, ¿no? Porque es más individual, como decís vos, no es una cancha de fútbol. Pero digo, es hasta peligroso pensar que una persona fanática sufre alguna situación psicológica de base y que después lo transmite por medio de su fanatismo hacia el artista. Sí, sí, seguro. Bueno, lo que queda claro, lógicamente, es que existe como muy poco cuidado de la salud mental, evidentemente, porque hay como mucha exposición y muchas personas que no llevan adelante tratamientos adecuados y llegan a exponerse a esto, así como hay un artista, puede ser también, digo, la pareja de esa persona en su casa, ¿no? O un hijo, Claro, quien claro. fuere. Sí, 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 el tema de la salud mental es un tema que bueno, hay que trabajarlo finamente, con mucha seriedad, hay que hacerle un tratamiento más profundo, ¿no? Y sobre todo la contención en la familia, que es muy importante también poder abordarlo, detectar si algo está pasando con esa persona, porque después termina en lo que acabamos de ver recién, en el episodio de John Lennon, de Tini Stoessel, de Mónica Seles, ¿no? Sí, sí, absolutamente. En su momento con Madonna también sucedió que había sido acosada durante mucho tiempo por un seguidor, Robert Hoskins, y luego estuvo preso por 10 años él porque la había amenazado. Lo mismo pasó con Hilary Duff, con Björk. Muchos artistas. Bueno, a prestar atención a esto entonces. Carlos Díaz, psicólogo, muchísimas gracias por esta intervención en Las Bravas, ¿eh? Un abrazo enorme. Muchas gracias a ustedes, un cariño muy grande. Gracias. Chau, chau. Adiós, que tengas buenas